Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube trato de divulgar conocimientos sobre psicología que puedan ser útiles para el día a día, bien por poderse aplicar fácilmente o porque pueda resultar interesante aprenderlos para entender mejor algunas cosas de este campo. Procuraré en todo momento aclarar si hay consenso sobre lo que estoy diciendo, o solo cierta parte de profesionales opina así, o es una opinión mía personal, para que la información sea lo más objetiva posible. Y en este vídeo toca hablar sobre las adicciones. Toca un vídeo sobre las adicciones porque es el tema que se votó en Patreon, así que aprovecho para recordaros rapidito que si os suscribís a mi Patreon, además de mucho contenido exclusivo, también podéis votar sobre qué voy a hablar en el canal principal de YouTube. Dicho esto, también es gracioso que este vídeo haya tardado tanto porque, bueno, la temática principal del canal, lo que más surge a lo largo de los vídeos es las drogas, y las adicciones son un peligro bastante frecuente en muchas drogas. Además de que el máster que cursé en su momento era de drogodependencias y otras adicciones, así que bueno, es un poco extraño que este vídeo no haya aparecido todavía en el canal, pero por fin aquí está. Vamos al grano. ¿Qué es una adicción? Pues de primeras ya tenemos un problema porque hay muchas definiciones distintas. Vamos a quedarnos con esta: la búsqueda patológica de recompensa o alivio a través de alguna sustancia o acción. Esto es importante, también se puede desarrollar adicciones hacia alguna acción en concreto. Es el caso del juego, por ejemplo, aunque en eso me centraré en otro vídeo. O de las compras, el sexo, el deporte, en cierto sentido la comida. Bueno, la comida anda ahí un poco a caballo entre lo que es una adicción a una sustancia y algo que no, ¿no? Porque no es como una adicción a una sustancia que afecte directamente al sistema nervioso central, sino más bien al acto de comer. Bueno, es que como veis hay muchos problemas con las definiciones en torno a la adicción. Están más investigadas las adicciones a sustancias, eso sí, así que por simplificar un poco las cosas, a lo largo del vídeo voy a centrarme en ejemplos de adicciones a las sustancias. Buena parte de lo que diga puede extrapolarse a adicciones sin sustancia, como la ludopatía o las compras o el sexo, etc. Pero bueno, por simplificar, pues vamos a centrarnos en ejemplos de adicciones a sustancias a lo largo del vídeo. Una vez aclarado esto, volvamos a los problemas para definir la adicción. ¿En qué punto algo se transforma en una adicción? Pues tampoco está muy claro. Por ejemplo, el DSM-5, dadas las complicaciones para definir lo que es una adicción, pues prefiere evitar en la medida de lo posible el término y en lugar de eso habla de trastorno de uso de sustancias. Y para diagnosticar el trastorno de uso de sustancias usa 11 criterios, que se tendrían que mantener durante 12 meses y que a su vez se agrupan en 4 categorías distintas. La primera sería trastornos del control sobre el uso. Involucraría los criterios de que la persona toma la sustancia en cantidades mayores o por más tiempo que el previsto inicialmente. La persona desea detener o reducir el uso de la sustancia. La persona pasa un tiempo considerable en obtener, usar o recuperarse de los efectos de la sustancia. Y la persona tiene un intenso deseo o craving de utilizar la sustancia. La segunda categoría sería el deterioro social, que implica que la persona no cumple con obligaciones en el trabajo, la escuela o el hogar. La persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de que le causa o empeora problemas sociales o interpersonales, y la persona abandona o reduce de forma significativa la actividad social, ocupacional o recreativa debido al uso de sustancias. Luego está la categoría de uso riesgoso, donde encontramos los criterios de que la persona utiliza la sustancia en situaciones físicamente peligrosas, por ejemplo al conducir o en circunstancias sociales que puedan dar lugar a peligros, y la persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de saber que está empeorando un problema médico o psicológico. Por último, en la categoría de síntomas farmacológicos encontraríamos la tolerancia, que es algo que ocurre con todas las drogas, ¿no? La persona necesita aumentar de manera progresiva la dosis de una sustancia para producir el efecto deseado, o que el efecto de una dosis determinada que toma pues disminuye con el paso del tiempo. Y la abstinencia serían los efectos físicos indeseables cuando se detiene el consumo de la sustancia o cuando su efecto es contrarrestado por un antagonista específico, como pudiera ser la naloxona en el caso de los opioides. Según esto, cumplir 2 de estos 11 criterios ya bastarían para diagnosticar un trastorno de sustancias, que sería leve si se cumplen 2 o 3 de estos criterios, moderado si se cumplen 4 o 5 y grave si se cumplen 6 o más. Remarco que se tendría que mantener durante 12 meses. O sea, por ejemplo, ponerte a beber alcohol una noche, pasar más tiempo del que pensabas bebiendo y luego faltar a una obligación al día siguiente porque tienes resaca, pues no es cumplir con 2 de estos criterios si solo te pasa una vez.
Pero si te pasa con cierta frecuencia durante más de un año, sí, entonces sí. Pero bueno, como veis es un poquito ambiguo. A ver, a mí al fin y al cabo, pues esto del DSM-5 me parece un buen ejemplo porque recopila buena parte de los factores y los criterios que efectivamente puede ser interesante considerar para ver si hay una adicción o no. Pero vamos, que tampoco soy muy de tomármelo al pie de la letra ni tenéis por qué hacerlo, quienes estáis viendo este vídeo. Y es que por obvio que resulte la gravedad de una adicción, pues se basa un poco en la gravedad de sus consecuencias, en la gravedad de la problemática que esa adicción lleva a la vida de una persona. Entonces, pues sí, es interesante tener en cuenta estos 11 criterios del DSM-5 y también alguno más. Por ejemplo, el aspecto económico. Es una mierda que el mundo funcione así, pero una adicción va a tener consecuencias más graves si supone un perjuicio económico a la persona que si la persona tiene todo el dinero que necesita y no se va a arruinar ni se va a ver en la calle por gastar su dinero en algo a lo que tiene una adicción. Yo, para ver si hay una adicción o no, recomiendo hacerse preguntas, muchas preguntas. Ese consumo que no tenéis muy claro si es una adicción o no, ¿os lleva mucho tiempo? ¿Os hace gastar mucho dinero? ¿Os hace abandonar responsabilidades? ¿Os hace daño a la salud? ¿Podríais dejarlo si quisierais? ¿Cómo os sentiríais si pasarais un tiempo sin consumir? La autoevaluación puede ser muy útil. Existen algunos tópicos que la gente tiende a repetir y a generalizar mucho. Pues por ejemplo, un adicto nunca va a reconocer que es un adicto. A ver, no exageremos. Puede darse el caso, pero no tiene por qué. Una autoevaluación honesta puede ser una herramienta muy interesante. Pero bueno, tratemos de entender cómo funcionan las adicciones y para ello yo creo que la mejor herramienta es el condicionamiento operante, al que ya dediqué un vídeo en esta sección. Si no tenéis muy claros o no recordáis muy bien los principios básicos del condicionamiento operante, pues yo os recomiendo ver ese vídeo antes de seguir con este, porque al fin y al cabo explica muy bien cómo nuestra conducta se guía por estímulos y por los castigos o las recompensas asociados a ellos. Así que si asociamos un estímulo, por ejemplo una sustancia, a una acción, por ejemplo, consumir esa sustancia, porque no basta con que la sustancia esté ahí, no, hay que consumirla, y ello nos da una recompensa, por ejemplo placer, pues tenderemos a repetir esa acción más a menudo. Hay quien prefiere intentar explicar las adicciones desde la neurología y a ver, tiene sentido porque la dopamina, por ejemplo, pues está claro que juega un papel muy importante activando el circuito de recompensa del cerebro, el núcleo accumbens en el que se encuentra principalmente este sistema de recompensa, pues también puede jugar un papel importante. Por cierto, lo de la dopamina también es interesante porque da para debate. En cierto sentido, pues se puede decir que no existen las adicciones sin sustancia porque en todas las adicciones interviene la dopamina. Pero bueno, aún así se podría diferenciar entre la adicción a una sustancia exógena o la adicción a una acción que hace que en nuestro cerebro se produzca más dopamina. Pero bueno, el caso es que yo creo que aunque la neurología es interesante, lo que mejor funciona para comprender una adicción es el condicionamiento operante porque también nos explica cómo funcionan sus detalles o nos explica cómo se podría superar esa adicción. Desde el conductismo y el condicionamiento operante, pues es fácil entender la asociación que se crea entre una sustancia, su consumo y el placer que produce. Pero claro, se crea una asociación también a todo tipo de gestos, rituales, momentos, lugares o personas involucradas en el consumo, lo que también es todo un mundo y da para unos cuantos apuntes. Un apunte, por ejemplo, el momento y el lugar. Si siempre consumes en cierto momento o cierto lugar, pues es más probable que desarrolles una adicción con la característica de desear consumir también siempre que se produce ese momento o siempre que pasas por ese lugar, ¿no? Te echas un piti siempre nada más salir del trabajo o siempre que tomas café o después de follar. Pues como se termine creando una asociación va a ser un poco difícil salir del trabajo o tomar café y no fumar ese piti. Lo vas a echar en falta mucho más que cualquier otro que fumes por fumar en un momento más aleatorio, sin una asociación clara. Si te acostumbras a fumar un porro antes de dormir, pues va a ser difícil dormir sin ese porro. Si siempre que sales de fiesta consumes cocaína, pues puede darse el caso de que pases semanas sin salir de fiesta y no sientas muchos deseos de consumirla, pero si sales de fiesta ya va a ser un poco más difícil aguantar las ganas, ¿no? Estas asociaciones tan fuertes son más difíciles de romper.
Otro apunte sobre esto: los movimientos, los gestos, los rituales, las sensaciones asociadas. Pensad en todos los gestos y sensaciones asociadas a fumar, por ejemplo, no solo en la nicotina entrando al cuerpo. Pues por eso el vapeo probablemente es la mejor forma de abandonar el consumo de tabaco, porque imita buena parte de los movimientos y las sensaciones ligadas a fumar, ¿no? El llevarte algo a la boca, el notar el humo caliente o el vapor caliente entrando en los pulmones, los mismos gestos, pues reproduce bastante mejor los movimientos que, por ejemplo, los parches o los chicles de nicotina. Es probablemente por eso por lo que el vapeo es la forma más eficaz de dejar de fumar, porque se parece mucho a fumar también en los gestos. Un tercer apunte: la compañía. Pasa lo mismo que con los momentos y los lugares, ¿no? Si siempre que consumes estás con una persona, pues seguramente va a ser difícil luego ver a esa persona y no tener deseos de consumir. Por eso, los modelos más estrictos de desintoxicación hablan de cortar completamente la relación con cualquier persona con la que consumieras drogas. A mí me parece un poco exagerado y hasta cruel. O sea, yo creo que a veces es innecesario e incluso puede ser contraproducente cortar un lazo social cuando estás intentando abandonar el consumo de drogas. Pero bueno, quizá en ciertas ocasiones, si una persona está intentando superar una adicción, pues sea buena idea al menos pasar un poco menos de tiempo con las personas con las que suele consumir, o desde luego no juntarse con ellas en el momento en el que están consumiendo, que eso sí que ya puede ser demasiado tentador, sí. Y es que para superar una adicción pues es bastante importante tener en cuenta todo esto, ¿no? Tener en cuenta todos los factores asociados al deseo de consumir. Tratar de evitar algunos, al menos temporalmente, tratar de superar otros, resistir otros. Yo creo que es buena idea hacer una lista. Hacer una lista de cuántas veces al día consumes la sustancia que quieres dejar o cuántas veces a la semana consumes la sustancia que quieres dejar. Y tener en cuenta también en qué situaciones, en qué momentos y todos los factores que puedas identificar asociados al deseo de consumir. Y es que, otra gran lección del condicionamiento operante y crucial para este tema, las conductas también se pueden extinguir. Si al salir de trabajar fumas y dejas de fumar, pues al principio lo vas a pasar bastante mal al salir de trabajar, pero con el tiempo irá mejorando. Si continúas exponiéndote a un estímulo pero sin reforzar la conducta, pues acabará extinguiéndose ese condicionamiento que es la adicción. Eso sí, luego volver a aprender esta conducta es más fácil que aprenderla desde cero y esto se puede aplicar a la adicción en general. Por eso las recaídas son tan peligrosas. Una persona que ha sido adicta a la cocaína y después de años vuelve a consumir, pues ya tiene un riesgo de adicción incomparablemente más alto que una persona que consume cocaína por primera vez en su vida, porque es más fácil volver a aprender una conducta que ya has aprendido en el pasado, siendo en este caso la conducta a la adicción. Eso sí, las recaídas no son como empezar desde cero, esto también es importante tenerlo en cuenta. Si consigues pasar 6 meses sin consumir, por ejemplo, y luego recaes, pues es una putada enorme. Es una mala noticia, muy mala noticia. No vamos a fingir que no lo es porque sí lo es. Pero no es exactamente igual que empezar desde cero. No has vuelto exactamente al punto de partida. Porque ese aprendizaje que te ha llevado a pasar 6 meses sin consumir también lo tienes. Eso también es importante. Quizá aún más importante sea prevenir las adicciones antes de que surjan. Esto se puede hacer. El autocontrol se puede entrenar y las asociaciones se pueden tratar de romper cuando están empezando a surgir. ¿Fumas marihuana con cierta frecuencia y no sabes si tienes una adicción o no? Pues quizá deberías probar a dejarla durante 3 semanas. Ponerse esta clase de pruebas, estos parones, puede ser una buena forma de evitar que surja una adicción cuando todavía no ha surgido. Espero que toda esta parte del vídeo pueda ayudar a alguien. Si algunas de estas pautas pueden ayudar, aunque sea unas poquitas personas, pues ya me hará mucha ilusión, la verdad. Y eso, son pautas que al final se derivan del condicionamiento operante, que se pueden entender entendiendo el condicionamiento operante. ¿Y qué más cosas se pueden aprender del condicionamiento operante? Pues, por ejemplo, que la asociación es más fuerte cuanto menos tiempo pase entre estímulo y recompensa. Dicho de otra forma, las sustancias, al consumirse por una vía de consumo que hace que tengan efectos muy rápidos, pues tienen mayor potencial de adicción que si se consumen por una vía que hace que pase un tiempo entre el consumo y los efectos. Por esta razón, el consumo por vía fumada y por vía intravenosa son los que más riesgo de adicción tienen, porque pasan apenas unos segundos entre el consumo y que empieza a hacer efecto. Snifar tarda un poco más,
tarda minutos en hacer efecto. Y la vía oral, la vía ingerida, es la que menos riesgo de adicción tiene, porque mínimo 20 minutos entre que se produce el consumo por vía oral y empieza a hacer efecto, pues ya suelen pasar. Esto es importante para sustancias que se puedan o se suelan consumir por varias vías. Pues por ejemplo, fumar cocaína tiene mayor riesgo de adicción que snifar cocaína, y esto la gente que consume de hecho lo suele saber, aunque quizá algunos no sepan tan detalladamente por qué sucede esto exactamente. A veces algunos medicamentos tienen comprimidos de acción retardada, diseñados específicamente para que tarden más tiempo en empezar a liberarse en el estómago, por varios motivos, entre ellos uno de estos, entre ellos el minimizar el riesgo de adicción. Por ejemplo, el Oxycontin, la marca de oxicodona que tanto se recetaba en Estados Unidos hace pocos años, pues tenía este mecanismo. Y claro, pues efectivamente esto reducía el riesgo de adicción, pero es que también es un opioide bastante potente. Y disminuir el riesgo de adicción no significa eliminarlo por completo, como por desgracia se ha podido comprobar debido a todas las personas que han desarrollado una adicción a los opioides tomando Oxycontin. Hay puntos o fronteras que quizá deberían tenerse en cuenta. Esto es una generalización, pero no sé, por citar algunas cosas que pueden empezar a considerarse porque las vemos mucho, ¿no? Pues por ejemplo, empezar a consumir solo. Esto es un patrón bastante común, ¿no? Que una persona empieza a consumir drogas con sus amigos, pero posteriormente termina consumiéndolas él solo o ella sola en su casa, y esto pues suele ser una señal de que ya el riesgo de adicción ha aumentado mucho, si es que no ha empezado ya la adicción. Entonces es algo pues que puede ser interesante tener en cuenta como un punto de alerta, ¿no? Como un signo de alerta. Insisto, es una generalización y por supuesto hay excepciones. Hay gente que tiene una adicción de la hostia aunque solo consuma con sus amigos, y hay gente que consume ya sola en casa y aún así no tiene una adicción. Pero bueno, que por norma general pues vemos muchas veces este patrón. Vemos como muchas veces la adicción se empieza a desarrollar o empieza a aumentar considerablemente su peligro cuando una persona que solo consumía una droga cuando estaba con sus amigos empieza a consumirla también ella sola. El objetivo del consumo también puede influir. Pues seguramente algo que tomas para aliviarte de una molestia grave que además es constante, pues tiene un riesgo de adicción altísimo, ¿no? Porque siempre vas a tener esa molestia ahí, o vas a tener esa molestia ahí durante bastante tiempo, y entonces pues va a ser muy tentador seguir consumiendo la sustancia que la alivia. Luego está el tema de la personalidad. Eso es todo un mundo en el que no hay muchas cosas que se puedan afirmar con certeza, la verdad, porque quedan muchas cosas por saber. Sabemos que hay gente que tiende a desarrollar adicciones con más facilidad que otras, sí. ¿Por qué? Pues eso ya es más difícil de saber. Quizás sea simplemente por lo que comentaba antes del aprendizaje, pues una conducta aprendida, tanto si se ha extinguido como si no, pues puede facilitar aprender otras conductas. Entonces, si por ejemplo una persona ha desarrollado una adicción al tabaco, pues igual tiene más posibilidades de desarrollar una adicción a la cocaína a partir del momento en el que empieza a consumir cocaína, que una persona que no ha desarrollado una adicción previamente. ¿Podría deberse a motivos genéticos? Pues algunas investigaciones apuntan hacia ahí, a que algunos genes harían más probable una adicción, pero todavía no hay nada demostrado. Bueno, con el alcoholismo sí hay investigaciones muy avanzadas sobre genes que volverían a una persona más propensa al alcoholismo, pero es un tema distinto al de las adicciones. En este caso hablamos de genes relacionados con las enzimas que metabolizan el alcohol. Esto que se suele hablar de los genes que hacen a una persona más propensa al alcoholismo, pues es más una cuestión de cómo sienta el alcohol por cómo se metaboliza en el organismo, que de una predisposición genética a una personalidad propensa a la adicción, digamos. Así que bueno, en general, sobre la posibilidad de que algunos genes hicieran más probable una adicción, pues no hay nada demostrado. Pero yo creo que incluso si se demostrara que efectivamente los hay, pues tenemos que tener en cuenta que solo aumentarían un poco las posibilidades, ¿vale? O sea, incluso si ese fuera el caso, pues el factor genético no pesaría mucho. Solo influiría un poco y solo aumentaría un poco las posibilidades de desarrollar una adicción, porque casi seguro la mayor parte de la posibilidad de desarrollar una adicción tiene que ver con conductas aprendidas. Luego está el tema de la adicción física o psicológica, dónde termina una y dónde empieza otra. Esto refiriéndonos a las sustancias, claro. Esta parte sí que no se puede extrapolar a adicciones sin sustancia.
Pero con las sustancias pues está el tema este de si una adicción es física o psicológica, sí, pero es difícil saber dónde empieza una y dónde termina la otra, dónde es un mecanismo absolutamente inevitable ligado a nuestro cuerpo y dónde es un mecanismo más bien psicológico y que por tanto quizá podría ser cambiado por medios psicológicos. Por eso, a día de hoy, sigue abierto el debate básicamente de si existe un síndrome de la abstinencia físico a la marihuana o si es algo puramente psicológico. Es que no es algo fácil de saber. Puede ser posible saberlo pues igual en alguna situación concreta en la que sea más fácil. Joder, pues una vez escuché una anécdota que me pareció interesante sobre una adicción a la cafeína, ¿no? Que al fin y al cabo es la droga estimulante más consumida del mundo, y sobre un hombre que pues en su casa empezó a hacer las compras un familiar, cambió un poco la mecánica y empezó a comprar café descafeinado sin que él lo supiera. Entonces pues cuando se acabó el paquete de café que estaba en aquel momento, pues empezó a tomar café descafeinado sin saberlo. Y entonces pues tuvo un síndrome de abstinencia a la cafeína considerable, con su dolor de cabeza, con un malestar de la hostia, sintiéndose como si le hubieran pegado una paliza, vamos, o como si estuviera enfermo. De hecho, fue a la consulta médica a ver si le diagnosticaban una gripe o algo y tardó un rato en enterarse de lo que había pasado, de que era un síndrome de abstinencia a la cafeína. Pues en ese caso, por ejemplo, sí está clarísimo que es un síndrome de abstinencia puramente físico, ¿no? No puede ser psicológico en este caso porque la persona que lo padecía, de hecho, no sabía que había dejado de tomar cafeína, no se había dado cuenta, no sabía que estaba tomando café descafeinado, entonces no había ningún mecanismo psicológico que le dijera ya no estás tomando cafeína, necesitas cafeína, porque él no sabía que eso pasaba. Fue un síndrome de abstinencia puramente físico, pues en un caso así sí es más fácil de identificar. Pero cuando se interrumpe el consumo de manera consciente, pues se puede mezclar la adicción física y la adicción psicológica de forma bastante más confusa. Porque claro, además la somatización existe, ¿no? Entonces los síntomas psicológicos pues pueden transformarse en físicos. Puede haber una diarrea por el nerviosismo producido por un mecanismo puramente psicológico, puede haber nerviosismo, irritabilidad o insomnio por motivos puramente psicológicos. Entonces, claro, es un poco más difícil de distinguir ahí entre adicción física o adicción psicológica. Y bueno, como decía, esto para las adicciones con sustancia. Entre las adicciones sin sustancia también hay temas que pueden resultar interesantes. También igual hay a veces conductas o fenómenos que no se suelen etiquetar como adicción, pero que son esencialmente una adicción. Pues por ejemplo la dependencia emocional. Se habla mucho de dependencia emocional y al fin y al cabo también es una forma de adicción sin sustancia. Aunque la única adicción sin sustancia reconocida en todos los manuales es la ludopatía. Por eso el próximo vídeo de psicología para el día a día estará dedicado a la ludopatía. Así que eso, ya nos veremos en ese vídeo en caso de que os interese. Lo dicho, espero que este vídeo pueda ayudar a alguien, espero que alguna de las pautas de este vídeo puedan ayudar a alguien, aunque sea unas poquitas personas, pues ya sería la hostia. Y ya nos vemos en el vídeo de la ludopatía o en cualquiera de los vídeos que ya hay en mi canal, que podéis ver, pero si queréis, vamos, si no queréis, no, haced lo que queráis.